Hola, mi nombre es Daniela Jacqueline Ramírez López, estudiante de la Escuela Normal de Tlalnepantla. Actualmente estoy en el club de lectura Los Libros, Un Mundo Extraordinario. Pueblo en Vilo, de Luis González. Les hablaré sobre la reseña del libro. Esta historia está basada en un pueblo ubicado en Michoacán. Es interesante leerlo, ya que inicia relatando la historia de unos campesinos. Relata cómo es que el pueblo antes no tenía casas, no tenía tantas personas viviendo en él. Cómo es que los bancarios, y después de que muchas personas tenían fincas y de esto vivían, cómo pasaron a pelear entre familias para poder quedarse con los terrenos. Es interesante cómo es que no podían vender los terrenos. ¿Por qué? Porque estaba a nombre del gobierno. En sí nada les pertenecía a las personas, ni siquiera las cosechas. Es por ello que es interesante, lo podemos relacionar en la actualidad, porque también nos habla de cómo las mujeres no podían salir después de las 8 de la noche, debido a que eran asesinadas, violadas y sus cuerpos nada más eran arrojados. Era normal para la gente ver estas muertes, ver a los borrachos, cómo insultaban a las mujeres, cómo se peleaban entre hombres. También lo podemos relacionar porque en una parte nos habla de cómo se empieza a desarrollar el pueblo, cómo empiezan a crecer, porque aunque algunas personas no eran ricas, lo importante era tener a la familia. Lo importante era que los niños pudieran ir a la escuela y tanto estar estudiando como estar cosechando. Se preparaban para su vida. Las mujeres también sabían que se tenían que casar a temprana edad. Esto lo podemos relacionar porque en la actualidad, de hecho, no ha cambiado mucho, porque viene de las costumbres, de las tradiciones y aparte, la religión influía mucho. ¿Por qué? Porque la iglesia era quien decidía dónde se iba a construir una casa, dónde iba a estar una pollería, dónde iba a estar una carnicería, dónde iba a estar ubicada la escuela, quién iba a recibir la educación, cómo la iban a recibir. Así que también lo podemos relacionar ahora, cómo es que la iglesia sigue imponiéndose y sigue diciendo muchas veces cómo debe de ser el comportamiento de las personas. Las personas antes nada más hacían lo que el sacerdote decía. Tenían que hacer rosarios todas las noches. Todas las noches tenían que hacer rosarios para que así fuera su penitencia del día. Era como agradecimiento, nadie podía faltar. No podía faltar ninguna familia, ningún hombre, ningún niño, niña y mucho menos una mujer. Por eso es importante leerlo, porque así nos damos cuenta de los datos verdaderos que se vivían antes y cómo es que ahora lo cuentan. Porque el libro nos da datos exactos. ¿Por qué? Porque el autor le iba preguntando a los borrachos, a los niños, a las mujeres, a los hombres, si era verdad lo que estaba contando. Así que todo lo que nos dice son datos exactos. Por eso es importante leerlo. Te invito a leerlo y conocer más de esta historia.